Sí, muy bien. Buenos días, muy buenos días a todas, a todos. Agradezco la invitación y aplaudo la iniciativa de estos webinarios sobre el futuro de la universidad, un tema que es no solo pertinente en términos del contexto que tenemos ahora, sino justamente digamos, importante en términos de repensar nuevamente el, el futuro o los futuros de la universidad y de la educación superior. Agradezco, por supuesto, a las autoridades de la universidad, al maestro Carlos Trejo por la conducción de todo el webinario, las invitaciones correspondientes y compartir con todas y todos ustedes algunos elementos que me parece son relevantes a considerar para imaginar, para pensar, pero también para construir el futuro de nuestras universidades. También quiero mandar un afectuoso saludo a mi amigo Roberto Escalante, que hemos compartido varias fechorías en los últimos años y que creo que da un marco, su conferencia y la anterior dan un marco adecuado para lo que yo voy a presentar. Para ello voy a tratar de ajustarme al tiempo que me asignaron, pero no más de 30 minutos para dar algunos minutos de conversación, de preguntas del público. Y para ello voy a presentar un PowerPoint que me ayude o ayude un poco más a fijar las ideas centrales y las propuestas que yo estoy trabajando, ¿no? Permítanme compartir la pantalla. Voy a subirla. Ahí. A ver, creo que ahí se ve. Sí, 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 se ve ya. Si sí no, se ve, claro, doctor. Gracias. bueno, voy a comenzar sobre este tema, el futuro de la universidad, y voy a plantear, digamos, desde el inicio que yo no voy a hacer una mirada global, sino que me voy a enfocar específicamente del análisis del futuro universitario desde, digamos, las teorías y los enfoques de la gobernanza, ¿no? Me parece que es una dimensión, un enfoque que ayuda a concentrar la atención en el tema de las decisiones que es importante tomar hoy o en el futuro próximo para pensar en escenarios y pensar en alternativas para el futuro de nuestras universidades. Yo voy también a no solo a concentrarme desde un enfoque de gobernanza, sino particularmente me estaré observando, digamos, teniendo como referente lo que son nuestras universidades públicas, que son, digamos, en el caso mexicano y en buena parte de América Latina, el conglomerado institucional, digamos, no solo más antiguo, sino también el más importante en términos de la formación de profesionales, en términos de la producción científica, la investigación, la extensión y la difusión, ¿no? Entonces, este será, digamos, mi foco empírico. Parece que tuvimos algún problema con la conexión del doctor Adrián, pero bueno, esperaremos un momento a ver si se puede restablecer. Creo que se fue la imagen.
Se cortó la comunicación, doctor, nuevamente, ya está nuevamente, gracias. Ok. Esta imagen, como les comentaba, es del gran pintor Caravaggio, italiano, pintada a finales del siglo XVI. Y esta imagen me parece importante porque representa en buena medida esta ansiedad por el futuro, esta necesidad de tratar de conocer qué nos depara el destino, la suerte, la fortuna, y donde un individuo está pidiendo a una adivinadora le adivine su propio futuro, ¿no? Para poder tomar algunas orientaciones o decisiones. Hay muchas interpretaciones de este cuadro, pero a mí la que yo quiero arriesgar es que estamos en presencia, digamos, de un individuo que acude a una adivinadora, en este caso, para pensar, para visualizar cuáles son, digamos, los destinos o los posibles futuros que puede tener su vida en este contexto, ¿no? Yo les invitaría a retener esta imagen porque sobre esto vamos a volver más adelante. Algunos comentarios de inicio. Primero, el futuro es una ansiedad constante, ¿no? Esto siempre es importante, pero lo que cambian son las representaciones del futuro. La idea del futuro y las representaciones sobre el futuro obedecen a distintos contextos socioinstitucionales. Esto es un dato de entrada, ¿no? Cambia, el futuro permanece como una idea, como un ideal, como una preocupación en distintos momentos, con distintas intensidades, pero lo que van cambiando son las representaciones del futuro. Normalmente hay como tres grandes representaciones de esta idea de futuros. El futuro como destino, esta idea de identificar o acudir a chamanes, a pitonisas, ¿no? Para tratar de, a oráculos, ¿no? Para definir algunas predicciones. El futuro como una construcción humana, es decir, como una construcción racional y en la medida de lo posible planificada, ¿no? Y el tercero es, la tercer conjunto de representaciones es el futuro como lógicas en términos racionales, pero también como aproximaciones sobre los posibles efectos que puede tener en los próximos, en el porvenir, digamos, en los escenarios del futuro, ¿no? Donde siempre hay una combinación de efectos deseados, de efectos no deseados y de efectos perversos, que también suelen ser parte del futuro, ¿no? Esto conduce a algunas clasificaciones más o menos convencionales, aquí lo digo en términos muy amplios. Son los futuros utópicos, es decir, esta corriente que mira en los futuros lugares deseables. Hay que recordar que Tomás Moro, en su gran obra Utopía, está hablando no de un tiempo, sino de un lugar. Y entonces aquí esto ha dado pie, digamos, a una gran cantidad de representaciones de futuros como futuros utópicos que vienen desde las novelas o la poesía hasta las ciencias sociales, ¿no? En muchos casos en ciencia política, en sociología, en economía, suelen ser, digamos, parte de los tipos de futuros que se diseñan o se imaginan. Los futuros, digamos, por otro lado, los futuros que podríamos decir indeseables, futuros que no se reconocen o que pueden ser futuros distópicos, es decir, lo opuesto a los futuros utópicos, que es la primera clasificación. Es decir, un conjunto de escenarios futuros que se consideran indeseables, tóxicos, riesgosos para las sociedades. Y por otro lado, y finalmente en esta clasificación, tendríamos el conjunto de futuros gobernables, es decir, futuros posibles o probables en los cuales los individuos, los grupos o las sociedades puedan tomar decisiones alternativas, ¿no? Es decir, esta es una parte, digamos, también muy importante del conjunto de estudios futurológicos o luego futuros prospectivos
que uno puede, digamos, encontrar en la bibliografía sobre el futuro. Pero también el futuro es un problema. Ahí tenemos el futuro como problema, digamos, también parte de la hechura de los intelectual y académica e imaginativa sobre el tema del futuro, ¿no? Y acá, por ejemplo, autores recientes, filósofos, ¿no? Que está, digamos, muy cercano a la sociología, Daniel Innerarity, ha planteado que el futuro es un campo de complejidad, un supuesto de entrada, digamos, ¿no? Y que hay tres tipos de limitaciones sobre las decisiones que se toman o se suelen tomar sobre el futuro, ¿no? Primero, las limitaciones políticas, es decir, el futuro no es producto de la decisión de un solo individuo o de un solo grupo de individuos, sino que compite, coexiste con otras decisiones de futuro, ¿no? Y en ese sentido, la complejidad de esta dimensión política del futuro es la conflictividad de las decisiones del futuro. Esa es una primera limitación, reconocer la coexistencia de distintos tipos de decisiones sobre el tema del futuro. Por otro lado, las limitaciones cognitivas, de conocimiento y de información. No sabemos muy bien cómo poder descifrar escenarios o cómo poder construir escenarios de futuro, porque usualmente carecemos de información y conocimiento suficiente sobre lo que va a ocurrir. Lo que tenemos es información presente o pasada sobre la cual podemos proyectar algunas tendencias, pero que es difícil tener, digamos, más elementos informativos, cognitivos sobre lo que pueda ocurrir. Y esto es una limitación inevitable de las reflexiones sobre el futuro. Y por otro lado, las limitaciones de tiempo, ¿no? Es decir, ¿y el futuro en qué tipo de horizonte, qué alcance puede tener, digamos, la imaginación prospectiva sobre el futuro, ¿no? 10 años, 20 años, 100 años, revisables, no revisables, ajustables. Es decir, hay limitaciones también temporales que siempre forman parte de la complejidad. Por eso dice el propio autor Innerarity que usualmente vemos el futuro como basurero del presente, es decir, los problemas que no podemos resolver hoy o que no hemos podido resolver en el pasado remoto o reciente, los echamos hacia adelante, digamos, lo ponemos hacia el futuro para poder tratarlos, tratar de indagar sobre ellos y tomar decisiones sobre posibles soluciones de los problemas que tenemos hoy o que padecemos hoy en nuestras sociedades. Ese son parte de la problematización del futuro. ¿Qué pasa con el campo de la educación superior? Primero, yo diría y creo que esta es una afirmación compartida por varios de los que hemos estado metidos en el tema de la prospección y de escenarios futuros, es que ningún futuro es imaginable en el vacío histórico. Es decir, hay una historia ahí que delimita, que configura las opciones de futuros, ¿no? Y en el caso de la educación superior, la masificación de la educación superior es un hecho histórico y es una tendencia de futuros. Es decir, la masificación que hemos observado en los últimos 20, 25 años en México, en América Latina, ¿no? Con todas las limitaciones de esta masificación en términos de cobertura, de concentración en algunas carreras y áreas de conocimiento, es un hecho histórico y todos los estudios prospectivos en este campo apuntan hacia una tendencia dura, fuerte, marcada hacia su consolidación en los próximos años. ¿Cuáles son los elementos que permiten afirmar este enunciado? Primero, la expansión de esto que se denomina, y ha sido muy estudiado, de la educación y los aprendizajes a lo largo y a lo ancho de la vida. Las nuevas generaciones tienden a ser más escolarizadas que las anteriores y además
hay un nuevo tipo de estudiantes que entran y salen de la educación superior y ya no son solo los estudiantes de licenciatura o pregrado. Cada vez más tenemos estudiantes de posgrado o tenemos estudiantes que entran y salen de la universidad para tomar cursos, para tomar diplomados de manera virtual o presencial por distintas razones. Esto se ha multiplicado en todo el mundo y esto va a ser una característica o un rasgo fundamental de la masificación, digamos, de la nueva ola de masificación de la educación superior. Segundo elemento de esta tendencia a la masificación, la diversificación de las ofertas y demandas públicas y privadas de la educación superior. Eso es lo que hemos visto también en los últimos años y es una tendencia a parecer inevitable en los próximos. Es decir, vamos a tener nuevas ofertas públicas, nuevas ofertas privadas, nuevos tipos de demandas, una diversificación y una diferenciación importante en estas ofertas y demandas que marcarán, digamos, una tendencia dura hacia el futuro. Tercera característica son la existencia de nuevos actores, estructuras y procesos ligados a los dos anteriores, ¿no? Vamos a tener un nuevo tipo de estudiantes, vamos a tener un nuevo tipo de profesorados, estructuras más flexibles y procesos más complejos de formación a lo largo de la vida. Procesos de investigación, de producción de conocimiento en base a redes más que en individuos, ¿no? Orientados hacia la solución no solo de problemas prácticos de la vida social, económica o política, sino también orientados a la producción de conocimiento sobre los procesos, ¿no? Y finalmente hay una relocalización en esta masificación, una relocalización del papel y las funciones de las universidades públicas y privadas en la educación, de la educación superior en los diversos territorios, regiones y poblaciones. Es decir, eso ha ocurrido en los últimos años, hay un replanteamiento del papel de las universidades, especialmente de las públicas, en contextos que han cambiado de manera acelerada, ¿no? Coexisten con otras ofertas públicas no universitarias, coexisten con ofertas privadas bastante distintas, digamos, de las de universidades de élite, ¿no? De alto costo y selectividad, a las universidades de absorción de la demanda, a las universidades de bajo costo, a universidades en red dirigidas a sectores medios, etcétera. Cambia el papel y funciones de la universidad en estos nuevos contextos. En esta parte, digamos, pasando de la educación superior hacia la universidad ya específico, yo plantearía tres premisas que enuncio muy rápidamente. Es posible identificar, digamos, una suerte de malestar difuso y de crisis de sentido de muchas prácticas y procesos universitarios contemporáneos. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestras universidades con sus actores, con sus sociedades? Y me parece que ahí hay un malestar difuso, ¿no? Que no hemos podido identificar con claridad sobre las causas y las consecuencias que esto tiene en la vida de las universidades. Tenemos como segunda premisa estos problemas de legitimidad y representación de la idea de la universidad entre gobiernos y sociedades. Es decir, hay un cuestionamiento o hay un escepticismo sobre el tema de las universidades que parece permear en ciertos sectores de la sociedad y frente a las cuales las propias universidades tienen que generar o están generando estrategias de legitimación de la importancia de sus funciones, de sus acciones en contextos sociales diversos, entre poblaciones y territorios muy diferentes. Y una tercera premisa que yo planteo es que hay que identificar los factores críticos que definen tanto el perfil de las universidades del futuro, o pueden definir el perfil de las universidades del futuro, quiénes van a ser sus actores, qué tipo de organización van a tener, qué tipo de prácticas van a generar en sus distintos territorios y entre las diversas áreas de conocimiento y entre sus distintas disciplinas. Aquí hay una gran diversidad. Pero por otro lado también factores críticos en términos de los futuros de la universidad, no de las universidades del futuro, como acabo de decir, sino de los futuros de las universidades, es decir, los escenarios donde actúan las universidades como instituciones de conocimiento. Estas tres
premisas, me parece, hay que considerar para imaginar los futuros. ¿Cuáles son las preguntas básicas? En estas cosas siempre hay que plantear las preguntas para tratar de obtener o explorar algunas respuestas. ¿Qué tipo de universidades son necesarias para enfrentar, digamos, los desafíos de sociedades heterogéneas, desiguales y conflictivas, con altos umbrales de incertidumbre de su evolución futura? El caso inmediato que tenemos han sido las crisis económicas del 2008-2009 o la pandemia que estamos transitando todavía, ¿no? Que son elementos de incertidumbre, externalidades a las universidades que han afectado y seguirán afectando seguramente el desenvolvimiento futuro de las universidades. ¿Cuáles son los factores causales que hoy influyen o determinan el futuro de las universidades? Es decir, académica, intelectual y políticamente hay que identificar estas relaciones de causalidad entre los problemas que hoy tenemos y las posibles soluciones hacia el futuro. ¿Y cuál es la naturaleza, la dimensión y la profundidad y las implicaciones de esos factores en la construcción de futuras alternativas para la propia universidad? Esto implica varios desafíos de distinta magnitud y de distinta dimensión, intelectuales, cognitivos e informativos. Primero, ¿qué representan hoy las universidades? Y la respuesta inmediata es, no hay una sola representación de las universidades. Hay muchas representaciones sobre las universidades. Tenemos esta vieja afirmación de Clark Kerr en The Uses of University que planteó hace 40, 50 años sobre, en realidad, ¿tenemos universidades o tenemos multiversidades? Es decir, ya no es la unidad de la diversidad como es el significado original de la palabra universidad, sino que en realidad lo que tenemos son multiversidades, la multiplicidad de universidades coexistiendo en un mismo campus, en una misma institución. Tercero, ¿cómo se gobiernan las universidades? Partiendo del supuesto que gobernar una universidad significa, en otras cosas, tomar decisiones para el futuro de las universidades, no solo para resolver problemas del presente, urgentes, inmediatos, sino que también el gobierno de las instituciones supone tomar decisiones que tienen implicaciones para el futuro inmediato o al futuro remoto. Y la pregunta esencial es, ¿sabemos cómo se gobiernan nuestras universidades? ¿Es suficiente pensar que un rector o un consejo universitario son los órganos que gobiernan y que toman decisiones y que esas decisiones tienen implicaciones en el futuro de la universidad? ¿Quiénes son los actores principales en la construcción del futuro y en la toma de las decisiones? ¿Son decisiones coherentes, articuladas, o son decisiones conflictivas, desarticuladas? ¿Cómo se determina el comportamiento institucional de las universidades? Es decir, ¿qué factores influyen para entender, para comprender cómo se comportan las instituciones en distintos casos y en distintos territorios? Desde estos elementos, yo planteo un enfoque de gobernanza. Me parece que un enfoque de gobernanza que se centra en analizar e identificar las relaciones de coordinación y de cooperación al interior de las universidades y al exterior de las universidades para la construcción de futuros deseables o posibles para nuestras instituciones. Desde este enfoque que tiene, digamos, una larga historia en otros campos de política pública, pero más o menos reciente en el campo de la educación superior y de las universidades, gobernar el futuro es el desafío estratégico. Es decir, no esperar a que llegue el futuro, sino generar estrategias para construir y gobernar el futuro, hacer, digamos, un futuro gobernable. Es una decisión de cualquier tipo de futuros imaginable que implica procesos de gobierno autónomo y diseño de políticas institucionales. La gobernanza como enfoque significa esto, procesos de coordinación y cooperación entre actores internos, externos a la universidad, y que implica, digamos, una redefinición del concepto y las prácticas de la autonomía universitaria que tenemos hoy, distinguiendo espacios, estructuras y actores.
Soy de los convencidos que hemos trabajado con un concepto de autonomía basado en las libertades de investigación y de enseñanza que ha sido muy importante para dotarnos de identidad y sentido de pertenencia a nuestras universidades. Pero me parece que hay un conjunto de nuevos desafíos que nos obligan no a renunciar a ese principio de autonomía, sino a añadir nuevos elementos que fortalezcan la autonomía de nuestras universidades. Este es el enfoque que me parece puede ayudar a pensar el futuro de la universidad. Una derivación del enfoque de la gobernanza es este subenfoque, yo lo denominaría así, que es el enfoque de la gobernanza anticipatoria. Es decir, aquella gobernanza que nos permita ir construyendo el futuro en base fundamentalmente a sistemas de información y sistemas de producción de conocimiento que nos permitan identificar una agenda de futuro de las universidades, ¿no? Asumamos que el presente está poblado de futuros, de que acá se pueden desprender un conjunto de futuros posibles, probables o indeseables. Asumamos que desde la gobernanza anticipatoria, que gestionar el futuro es gestionar el tiempo, no solo el lugar, sino el tiempo en el cual podemos tomar decisiones e instrumentar decisiones y evaluar los efectos de las decisiones. La gobernanza anticipatoria también implica actuar sobre causas, no sobre efectos. Es decir, tenemos que identificar con mucha claridad cuáles son las causalidades, los factores causales o las hipótesis causales que están en la base de cualquier ejercicio de prospección sobre la universidad. Generar también, asumir que hay un esquema de gobierno institucional concentrado en la construcción del futuro de las universidades. Durante demasiado tiempo, me parece, nuestras universidades han generado acciones sobre el presente, sobre una suerte de presente continuo de nuestras instituciones y se han alejado un poco de la construcción de escenarios futuros. Incluso cuando uno mira los planes institucionales de desarrollo, los planes integrales de desarrollo institucional que enuncian futuros probables, cuando uno mira las prácticas que se hacen cotidianamente en los gobiernos universitarios, están inevitablemente concentradas en el presente y cada vez más se alejan de los planes a futuro. Entonces, ahí hay un tema que vale la pena, me parece, reconsiderar. Y en este esquema de gobernanza anticipatoria se utilizan de manera intensiva bases de datos, el uso de la inteligencia artificial y la identificación, el uso de indicadores estables del desarrollo institucional, cosa que no siempre ocurre. Esto requiere una agenda de futuro que implica, ya estoy terminando, nuevas relaciones entre academia, ciencia y tecnología. Tenemos que pensar en procesos de formación que se alargan y se ensanchan. Pensemos en que la universidad tiene sentido en términos de los estudiantes que tenemos. El centro de las universidades son los estudiantes y estos son los que deben tener, ocupar el centro de la formación del futuro de la propia universidad. Pensamos en el profesorado, ¿no? Necesitamos no solo mantener los profesores que ahora tenemos, sino pensar e incorporar un nuevo tipo de profesorado que permita, acoplar las habilidades, las inteligencia, las capacidades de los profesores y profesoras a lo largo de la formación profesional y al desarrollo de nuevas investigaciones, estudiantes. Pensemos en nuestros egresados, que sigue siendo el gran ausente en el futuro de nuestras universidades. Pensamos que los egresados ya transitan por la universidad y se van, cuando muchos de nuestros egresados regresan o son parte, de los actores que están tomando decisiones por fuera de las universidades. El tema de la colegialidad de las decisiones gubernamentales en la universidad, repensar el concepto de autonomía, repensar los tipos de vinculación con el Estado y la sociedad. Termino. Las raíces del cualquier futuro imaginable tienen que ver con tres cosas, me parece, en la universidad. Los procesos de formación, los procesos de construcción de conocimiento y los procesos de investigación, tanto de necesidades sociales
como de necesidades científicas, ¿no? Es decir, utilizando la vieja distinción. Necesitamos mucha investigación aplicada, mucha innovación, pero también necesitamos mucha ciencia básica, ¿no? Que parece ser la que ha perdido terreno en los últimos años, digamos, supeditada a las necesidades de una ciencia útil, que no es que no sea importante, pero no hay ciencia aplicada sin ciencia básica. Y me parece que es importante considerarlo. No hay algoritmos ni aplicaciones para diseñar el futuro de la universidad. El futuro de la universidad es una construcción y por tanto es un área de conflicto, de discusión y de debate permanente, que tenemos que auxiliarnos con herramientas cuantitativas y cualitativas, pero que requiere una cosa que ni los algoritmos ni las aplicaciones pueden tener, requiere imaginación. La imaginación no surge de robots, por lo menos no se han, hasta donde yo conozco inteligencia artificial, dispositivos que ayuden a imaginar futuros. La imaginación es una cualidad humana y esto requiere auxiliarse de herramientas como las que tenemos. Distinguir entre la universidad imaginaria y la universidad real, la que tenemos, no la que deseamos, sino la que tenemos, y contrastar estas relaciones para construir, digamos, alternativas de futuros universitarios. Pensar en los límites de la innovación. Hoy es la narrativa dominante en las políticas de educación superior, que incluyen las universitarias, están muy ancladas en el tema de la innovación y hay que reconocer que esto efectivamente es una narrativa importante con herramientas y orientaciones importantes. Pero hay que reconocer que hay cosas en las universidades que se hacen bien y que forman parte de la tradición universitaria. Y me parecería, digamos, importante reconocer que hay que fortalecer las cosas que hacen bien nuestras universidades y hay que innovar o reformar las que no se hacen bien. No podemos tirar, digamos, utilizando la vieja metáfora, al niño con todo el agua sucia. Hay que innovar y reformar ahí donde es necesario, pero hay que reconocer aquellas áreas o prácticas que son importantes para la propia universidad, la colegialidad, por ejemplo, ¿no? Pensar que una gobernanza anticipatoria requiere del papel de la política y el gobierno universitario. Todo tipo de futuro es un tipo de decisión política importante, porque va a tener que considerar conflictos y acuerdos. Y esta parte es fundamental para construir cualquier tipo de gobernanza. Y también requerimos un nuevo contexto de políticas públicas, ¿no? Necesitamos un nuevo esquema, nuevos modelos de políticas públicas donde el gobierno federal, los gobiernos estatales, los subnacionales, las propias universidades configuren un nuevo esquema de políticas públicas que permita, por un lado, generar más responsabilidad pública a las universidades, pero por otro lado, mayores libertades y mayor ejercicio de la autonomía para las propias universidades. Esto me parece que son los elementos que habría que considerar desde este enfoque de gobernanza sobre los posibles futuros de nuestras universidades. Yo dejaría aquí mi intervención y esperaría, si es posible, preguntas o comentarios de todos ustedes. Muchas gracias.